por seguir con nosotros. Estamos en vivo desde uno de los estudios de Telemedios, Canal 25. Gracias por la amabilidad de su atención. Recibo en el set de la entrevista de esta noche al médico, al profesional de la medicina, el doctor Víctor Méndez, hijo, presidente del movimiento político Renovación Ciudadana. Doctor, buenas noches. Gracias por venir. Buenas noches, un placer para mí, Manuel, estar aquí y a tus órdenes. Doctor, Renovación Ciudadana, ¿cuál es el objetivo? ¿Con qué se funda? ¿Cuál es la meta? ¿Hacia dónde se dirige? Mira, Renovación Ciudadana es un movimiento creado con sus cimientos en la inquietud. Una inquietud de hacer una renovación, un cambio en la forma en que la sociedad ve la política y también de sus actores, de las acciones que hacen los políticos. Una visión nueva para la sociedad de cómo deben ser los políticos y de dónde deben venir sus políticos. Para nadie es un secreto que la mayoría de la sociedad le ha dado la espalda al tema político y le ha restado importancia, porque se incrustó el pensamiento de que todo es lo mismo, todos los políticos son iguales, todos vienen a hacer lo mismo. Entonces, bajo ese criterio y esa inquietud, nace Renovación, un grupo de profesionales que nos sentamos, analizamos y vimos que la única forma de que el país cambie y de hacer que las cosas cambien es que la gente de valor participe en la actividad política y que tiene otra visión de lo que es la política. A la política no venimos a vivir de ella, venimos a servir, que ese fue el ejemplo que yo recibí todo el tiempo de mi padre. Mi padre nunca fue a la política o a la actividad política a servirse, fue siempre a servir. Y bajo ese legado es que yo he instaurado el camino a la política. ¿Usted cree que es posible en estos tiempos lograr que la gente entienda ese criterio? Mira, toda lucha es difícil. Y a través de la historia recogemos todos los grandes cambios que han sufrido sociedades y tú te das cuenta que no es fácil, ni se hacen los cambios de un día a otro. Conlleva un trabajo de conciencia y de demostración. Hay que demostrarle a la gente que no todo el que va a la política va a servirse o en busca de algo. Entonces, cuando tú le demuestras a la gente que tú lo que vienes es aportar, atraer, sobre la base principal de que tú no vives de la política. Entonces, cuando tú no vives de la política, vives de una profesión, la que tengas, la que sea, y participas en política sin buscar beneficios personales, entonces la gente va a comenzar a confiar en que tú vas a ir a hacer un papel decente y diferente a lo que normalmente se teje bajo el criterio de político. En Renovación Ciudadana, doctor, ¿se está de acuerdo que hay que dar paso al relevo a los jóvenes? Totalmente, totalmente. Yo soy un fiel apoyador del relevo, porque eso lo vi con mi propio padre. Cuando vio que ya era el momento de dar el paso atrás y dejar que las nuevas generaciones avanzaran, lo hizo. Y ese es el mejor ejemplo. Y yo creo que el de mayor edad, para no decirme viejo, el de mayor edad soy yo en el movimiento. Y se ve joven, usted está joven. Bueno, muchísimas gracias por eso, pero sí. Siempre tengo bajo el criterio del apoyo al relevo, porque esos son los que son los actores del futuro. Sí. Y si no preparamos a esa generación que nos va a sustituir, entonces no tendremos una sociedad segura y una sociedad con personas capacitadas para ejercer las labores y las funciones que tienen que desarrollar para crear una sociedad mejor y más viable. Doctor, estoy hablando con el doctor Víctor Méndez, presidente del movimiento político Renovación Ciudadana. Renovación Ciudadana, ¿apoya al PRM o a Luis Abinader? Actualmente estamos apoyando al presidente Luis Abinader, así como lo hicimos con nuestro ya alcalde electo, Ulises Rodríguez. Bajo un criterio de consenso y tras analizar el panorama
político que imperaba en el momento, determinamos que el mejor candidato era Ulises, por las condiciones que reunía, y era el único que de verdad tenía una propuesta de gobierno municipal ya estudiada y establecida, demostrado en exposiciones, en diferentes exposiciones que nos hizo a nosotros como miembros del movimiento. Nos reunimos más de 5 veces y allí nos expuso su programa de gobierno, que viene siendo evaluado y estudiado desde el año 2020. O sea, era una persona que no iba a improvisar a una alcaldía y que ya sabía de por sí cuáles eran los puntos neurálgicos que Santiago y las obras que Santiago necesitaba para seguir el camino del progreso. Y el Santiago de hoy es muy diferente. El Santiago de hoy es muy diferente inclusive al de hace 4 años atrás. Entonces necesitamos una persona con visión y con criterios claros de lo que tenía que hacer a través de la alcaldía para que Santiago siguiera el camino del progreso. Presidente Abinader, a propósito, perdón doctor, mañana domingo entrega, sí, se entrega la primera parte o partida. La primera fase. La primera fase del modernismo de transporte. ¿Cómo evalúa esa parte? Excelente, excelente. Es que las ciudades evolucionan y el progreso es parte de el criterio que tiene que tener un mandatario de modernizar una ciudad. Porque sin modernización no hay progreso. Y el teleférico viene a facilitar el medio de transporte a aquellas personas que no tienen un vehículo propio y que necesitan transportarse de manera efectiva y segura. El teleférico es una idea y pensando más allá, porque eso se va a seguir extendiendo. Ahí viene el monorriel también, sí, que le va a brindar una movilidad y va a reducir el caos en el tránsito que actualmente tenemos en Santiago. El presidente habló incluso esta semana, en los encuentros semanales que realiza con la prensa, tocó el tema del hospedaje yaqui. Usted como médico, a propósito, y que se ha hablado que hay descuido, que los productos están contaminados, los legumbres, las verduras, ¿cuál es su opinión? Bueno, efectivamente, decía un político, lo que está a la vista no necesita espejuelos. Solamente hay que ir y cruzar, porque el hedor es tan fuerte que es muy difícil inclusive permanecer mucho tiempo en el hospedaje yaqui. No sé cómo los vendedores pueden soportar o será la costumbre. ¿Qué usted cree, que se intervenga o que se mude de ahí? Que una vez se habló de ese tema, de mudarlo. Mira, dada la situación geográfica hoy de Santiago y la estructuración ya de la ciudad, debe pensarse en moverse. Ahora, eso tiene que ser con el consenso y el criterio de todos los actores que ahí convergen. Se puede mantener, lo que hay que instaurar es el orden, organización y limpieza. Se debe ser responsable, Manuel, se debe ser responsable. Y es más fácil, para no ser impopular, no tomar medidas responsables y medidas que deben ser atinadas, y hacerse de la vista gorda y dejar que las cosas transcurran por no buscar o no tomar en su momento una medida impopular. Pero si hay algo que nos ha enseñado el tiempo es que las medidas pueden ser impopulares en el momento y luego son renovadoras y transformadoras y la gente las aplaude luego. Entonces, al hospedaje yaqui, que déjame decirte que ya Ulises lo ha visitado en 4 ocasiones. Sí. Inclusive, en días pasados se sostuvo una cena con todos los actores del hospedaje para ir desde ya tomando las medidas pertinentes para mejorar el funcionamiento y las condiciones del hospedaje yaqui. El hospedaje yaqui hay que transformarlo en 360 grados, obligatoriamente. Es el mercado más importante de abastecimiento de Santiago. Entonces, ¿cuál es la seguridad alimentaria que le estamos llevando a los consumidores con un mercado que no reúne las mínimas condiciones de salubridad en cuanto a manejo y transporte de alimentos? Doctor, ¿usted fue militar? Sí, durante 23 años. ¿Qué le parece el trato que le ha dado este gobierno a los militares? Excelente, excelente.
Yo vengo de las entrañas del glorioso ejército República Dominicana y te puedo decir que quizás no haya un cambio de 360 grados todavía, pero vamos encaminando ya a los 180 grados. Efectivamente han habido muchos cambios y sobre todo se ha comenzado a respetar la vida militar, que se había en cierto momento cualquierizado. Y eso tú lo ves en la misma respuesta que tiene la ciudadanía hacia el militar. Recuerda que cuando se hablaba de los guardias, Sí, se hablaba ya con un respeto sí. establecido. Eso se fue perdiendo, porque se fue cualquierizando. El ministro actual de las Fuerzas Armadas y el jefe del Ejército han trabajado arduamente para volver a llevar el orgullo al militar. Que portar un uniforme sea un orgullo. Los militares que están en la frontera ahora, doctor, con el tema haitiano que tenemos, ¿qué piensa? Bueno, esa es nuestra función. Esa es nuestra función, salvaguardar y proteger a la patria. Somos los llamados a cuidar a nuestra República Dominicana y eso es parte de nuestro trabajo. Los militares en la frontera están equipados, están provistos de medicamentos, alimentos y toda la infraestructura que necesitan para proteger a la nación. La policía se está transformando. ¿Se puede lograr algo? La policía, porque de la policía es distinto a los militares, aunque usted ha señalado que en un tiempo hubo, que se estaba perdiendo, pero la policía, la gente cree menos y tiene como una imagen como muy deteriorada de la Policía Nacional. Sí, mira lo que pasa. Eso es un tema muy delicado. Muy delicado. Y te lo digo porque cuando fui militar, recibía las críticas de los amigos y los allegados. No, pero que el ejército, no, pero que la policía. Y siempre hago esta anécdota que les decía a mis amigos, es verdad, tú tienes razón. Se ha degenerado, la policía no sirve, la policía, ok, vamos a ingresar a tu hijo, que viene con una formación de hogar, una educación buena, de colegios privados, viviendo cómodo, vamos, no, mi hijo, no, imposible, digo, entonces, Exigimos. ¿de dónde viene la policía? Entonces, la transformación no debe ser a la policía. Es en parte un trabajo importante que hay que hacer dentro de la institución. Pero si tú no tienes una sociedad fuera de las fuerzas castrenses que tenga respeto por la ley, que esté bien educada, tú no vas a poder transformar ninguna institución. Entonces, los cambios hay que irlo haciendo también en la sociedad, porque ¿de dónde salen los miembros de nuestras fuerzas castrenses? Es de la sociedad, es de nuestros barrios Sí. y de nuestros campos que salen los militares y los policías. Entonces, tenemos que llevar primero ese cambio hacia la base del problema. Usted, doctor, por supuesto, es médico, conoce el servicio de los hospitales. ¿Ha habido algún avance en los hospitales o seguimos siendo lo mismo? Pero del cielo a la tierra, el cambio, bueno, tú no has escuchado más quejas sobre servicios, ni falta de insumos en los hospitales. O sea, la salud ha mejorado, te puedo decir, que un 250%, para no exagerarte, porque todavía, como todo país subdesarrollado, tenemos ciertas carencias. Pero más bien es una parte de educación también de la ciudadanía, que no ha implementado todavía el esquema de salud como tal. Pues tú sabes que la salud se divide en 3 fases. La primera, el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Todavía se sigue asistiendo en primera instancia al tercer nivel. Cuando logremos ya que la ciudadanía acepte el visitar primero el primer nivel de salud, se descongestionan los grandes centros y el servicio va a ser mucho más efectivo. Pero la salud ha mejorado mucho en este periodo. Doctor, si
Abinader gana, ¿qué usted, Víctor Méndez, cree que hay una obra que hay que hacer ya para ese cuatrenio? ¿Le llega a la mente una obra de...? Bueno, tú dices en Santiago. En Santiago, sí, En Santiago correcto. necesitamos remozar o construir un hospital y sustituir la maternidad. El que está, el Seguro Social. El Seguro Social. Por el estadio, por ahí. Sí, hay que ampliar. Hay que ampliar y esa es una de las inquietudes que tiene el presidente para su próximo periodo. Aparte de que hay que continuar la movilidad, el tránsito, hay que trabajar el tránsito. Sí, Hay que trabajar el tránsito. Porque es que el tránsito también nos refleja un bienestar social. Tú sabes que Santiago ya no es el Santiago de antes. Sí, y ese estrés que te causa la movilización afecta en el nivel de vida y de calidad que tú debes tener como ciudadano. Entonces, yo creo que si trabajamos esa parte, los santiaguenses nos veremos más tranquilos y estaremos en mejores condiciones psicosociales. Al final le quiero preguntar, doctor, ¿cómo están sus expectativas para las elecciones de mayo próximo? Bueno, muy buenas, pero sobre todo trabajando. Que el triunfo nos alcance trabajando. Es indiscutible la popularidad del presidente Abinader. Yo creo que nadie pone en duda que está por encima del 50%, así lo reflejan todas las encuestas, y que no habrá necesidad de una segunda vuelta, pero siempre trabajando y no confiándonos de los posibles resultados. Yo decía, y le decía a los compañeros en la primera contienda ahora de febrero, le decía, las encuestas son números, ahora yo la quiero ver reflejada en las urnas. Y así fue. Así pasó, porque duramos hasta ese domingo a las 8 de la noche, estuvimos trabajando incansablemente hasta lograr el triunfo con Ulises Rodríguez. Doctor, al final, ¿usted cree en Dios? Claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo quiere que lo recuerden? Al final, cuando ya no esté en la tierra. Bueno, como te expresaba fuera de cámaras, vine a la política a servir, porque gracias a Dios he podido vivir todo el tiempo de mi profesión y he logrado todo lo que he querido en base a mi trabajo y profesión. Lo que quiero dejar es un legado de servicio. Quiero poder tener la oportunidad de ayudar y que ya cuando no esté, se mencione mi nombre en algún lugar, en algún momento, y a alguien yo le haya podido, por lo menos, no cambiar totalmente, pero sí aportarle algo de bienestar a su existencia, a su vida en esta tierra. Doctor, muchas gracias, qué interesante Gracias hablar a usted. con usted. Muchísimas Estamos gracias a la por la orden, invitación. suelte el movimiento y que pueda transformar y que la gente tenga otro concepto de la política. Así será. Que ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Agradezco la presencia del distinguido médico, doctor Víctor Méndez, hijo, presidente del Movimiento Político Renovación Ciudadana. Con él concluimos la jornada informativa de este sábado. Gracias por la amabilidad de su atención. Siga con Telemedios y buenas noches.